Hola. 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 Considero que sí está bien para que seamos más visibles y eso le daría como puntos extras a la empresa por ser inclusiva y darnos una oportunidad a nosotros como comunidad para laborar con ellos. Yo digo que es muy necesario que todas las personas tengamos oportunidades y que se le dé un poco más de visibilidad a las minorías. Entonces creo que es una buena acción por parte de las empresas que estén abriéndose cada vez más a este mundo tan diverso. Considero que sí es importante, dado que esto incrementa la visibilidad de las personas que tienen una preferencia sexual distinta al de la mayoría de las personas, y además de esto evitar o disminuir poco a poco el rechazo de todas las personas hacia las minorías. No es un porqué, más bien es una marcha pacifista para nosotros, para ser visibles. Entonces, más bien aquí considero que es una marcha para fomentar la visibilidad. Vean que estamos aquí presentes, no tan solo nada más la comunidad homosexual, lesbiana, transgénero, transexual, sino que hay una gran diversidad y es eso, nada más fomentar lo que es la visibilidad. Porque a lo largo de los años y la historia siempre se ha basado en un esquema heterosexual y nunca se le ha dado visibilidad a la comunidad LGBT hasta estos días. Entonces creo que nosotros necesitamos más la cultura LGBT y qué mejor manera de expresarnos en una marcha. Yo siento que es una pregunta abierta. Considero que sí puedes, si a lo mejor tienen un vínculo, si son muy cercanos y claro, si la otra persona lo permite. Solamente hasta ahí. Creo que como personas igual nos compete pues informarnos, más bien empaparnos sobre toda esta información, sobre toda la comunidad, para que sepamos cómo hablar, sepamos cómo dirigirnos a aquellas personas sin ofender, sin crear como ese ámbito, pues ¿cómo podría decirse? Como ese ámbito de molestia o no sé, ¿sabes? Así como que se cree algo muy feo. Entonces, solamente considero que es empaparse y saber tratar a las personas, nada. Yo creo que no está mal el preguntar la preferencia sexual de una persona, sino la forma en la que nosotros lo decimos. Considero que antes de emitir algún prejuicio o de asumir alguna preferencia sexual, es mejor que preguntemos cómo nos identificamos y si nos sentimos cómodos con la pregunta, porque también hay personas que no se sienten cómodas y creo que es válido el respetar las decisiones de las demás personas. Considero que no es algo correcto, dado que cada persona tiene un propio proceso de aceptación individual o personal, y no es como que te acerques a una persona y le preguntes, oye, ¿tú eres heterosexual? Entonces, pues creo que más bien conforme se van dando las relaciones personales y va incrementando la confianza, cada quien se siente con la libertad de poder platicar al respecto o incluso presentar a su pareja, etc. Entonces, creo que lo ideal es saber ser buen compañero o buen amigo desde un inicio para tratar de abrir la confianza. Considero que es muy importante, sí, porque ya ahorita hay mucha diversidad y siento que para los niños, para los jóvenes, los adultos mayores, también sepan tratar a todas las personas, a toda la comunidad en general, y pues obviamente para crear una mejor educación y para que los niños tengan mucha más confianza en sí mismos, para que crean que hay más cosas
Creo que nosotros como sociedad actualmente cada vez nos estamos abriendo más a las diferentes disidencias, entonces creo que si nosotros impulsamos a que la educación sexual tenga esta diversidad desde pequeños, creo que eliminaríamos todos los prejuicios desde el nacimiento y las personas, niñas y niños, puedan crecer con un panorama más abierto de lo que es la diversidad ya en estos días. Considero que incluir una educación de este tipo puede ayudar a las nuevas generaciones a poder avanzar en el proceso de aceptación individual mucho más fácil. Que seamos fuertes, que seamos fuertes, que sigamos luchando, que sigamos pavimentando más calles, que sigamos, pues obviamente, kilómetros y kilómetros para que, pues obviamente, más gente, nuestros niños, o sea, pues tengan el camino más fácil, mucho más fácil, y ya no haya tanto odio en todo esto. Entonces, nada más. Que seamos más empáticos ante las diferentes preferencias sexuales, que eliminemos todos estos estigmas que se han creado a lo largo de los años y que podamos vivir en un ambiente de paz y de armonía entre todas y todos. A veces hay ciertas situaciones que no son fáciles, pero creo que lo más importante es que te mantengas firme y tienes que encontrar o buscar a las personas correctas para poder desarrollarte y crecer como persona, independientemente de tu orientación sexual. Mi nombre es Sofía Díaz, colaboradora desde hace 5 años en Harvard, orgullosamente una mujer transgénero. Mi nombre es Alain Mendoza y soy orgullosamente colaborador Harman. Yo me identifico como una persona bisexual. Soy Claudia Marín, soy orgullosamente colaboradora de Harman y mi preferencia sexual es demisexual, bisexual.